¿Quiénes eran en realidad los celtas? ¿Se parecían a las imágenes de Asterix, Obelix y Panoramix? Vamos a verlo en vivehistoria.com. Aunque la historia no deja muchas referencias de los celtas, sin embargo sus ecos continúan en los idiomas de Irlanda y Gales, en la hermosa música, en la magia de los druidas, lo que se considera la primera muestra de la cultura de los celtas es la llamada cultura de Hallstatt. Hallstatt, entre los años 1846 y 1863, un operador de mina austriaco conocido como Johann Georg Ramsauer descubrió los restos de una cultura que tenía minas de sal. Esta cultura, llamada de Hallstatt, se extendió entre los años 1200 a.C. y el año 450 a.C. aproximadamente por bastantes zonas, primero por esta zona de alrededor y luego cubriendo, como vemos, toda la zona de Francia, Bélgica, Alemania, Suiza, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia. Pero ¿de dónde había salido esta cultura? A veces la mejor manera de descubrir la historia es estudiar los lenguajes. Se entiende que hubo un lenguaje llamado protoindoeuropeo que se originó por aquí, por el norte del Mar Negro, o en algunas ocasiones otros autores dicen que por la zona de Anatolia, y este protoindoeuropeo eran unos pueblos que se caracterizaban por el uso del caballo y se dispersaron por diversos lugares, dando lugar a diferentes idiomas que existen todavía hoy en día y que tienen una raíz común, aunque el protoindoeuropeo no hemos conservado ningún tipo de prueba de él. Sin embargo, por las semejanzas de los idiomas se puede inducir que existía ese indoeuropeo. Y la evolución es, por un lado, la rama proto-armenia, que va a Armenia, la rama proto-indo-iraniana, que va a la zona de Persia y a la zona de la India y da lugar a lenguajes como el farsi de Persia o el sánscrito en la India, que también tiene raíz indoeuropea. Por otro lado, los báltico-eslavónicos, los teutónicos, luego los itálicos, los helénicos, que son los griegos, y el protohitita, que se extendió por la zona de Anatolia, aunque posteriormente desapareció. En cuanto a los pueblos celtas, tienen una evolución en dos ramas, digamos. Por un lado el proto-P y por otro lado el proto-Q. Y aquí lo podemos ver en un cuadro que nos indica cómo primeramente existe el proto-indoeuropeo y desde el proto-indoeuropeo se va a ir evolucionando hacia otros idiomas. La zona de los grupos del oeste, la zona de los grupos del este, dentro de los cuales están los indoiranianos, los armenios y el báltico eslavónico. Y dentro de la zona del oeste está el proto-germánico, que dará lugar al alemán, al inglés y al holandés, entre otros. El proto-céltico, que dará lugar a una separación entre el céltico Q y el céltico P. Es curioso que el céltico Q, que da lugar, por ejemplo, al irlandés, y que también era el hablado por los celtíberos, se distingue mucho del céltico P, entre los cuales se incluyen el galés o el bretón y el de la Galia. La diferencia es tan grande que en la actualidad los irlandeses no se entienden con los galeses hablando su propio idioma. ¿Y cómo es la cultura de Hallstatt? La cultura de Hallstatt se caracteriza básicamente por dos elementos, aparte de la agricultura, que es de lo que vivía la mayoría de la población, pero en aquel momento todas las poblaciones vivían de la agricultura. Hay dos elementos particulares que tiene la cultura de Hallstatt. El primero es el trabajo de los metales. Inicialmente empiezan por el trabajo del bronce y posteriormente, por influencia de los hititas o quizá de los griegos, empiezan a trabajar el hierro. Y así vemos que dentro de las cosas que hacían en la cultura de Hallstatt, pues tienen muchas espadas. Las espadas son espadas muy largas, lo que indica que eran sobre todo espadas para usar cuando se iba a caballo. También hay diversos tipos de hachas, cascos, vasijas y también elementos de ornamento. Al principio son un poco básicos, pero luego irán evolucionando. Y el segundo elemento característico de la cultura de Hallstatt es la extracción y el comercio de la sal. La sal era muy importante en la antigüedad porque servía para conservar los alimentos. Como veis aquí en una reconstrucción de lo que son las minas de Hallstatt, son minas muy profundas. Se considera que podían llegar a tener pasillos de 3.750 metros,
una profundidad de 215 metros y un área en total de 30.000 metros cuadrados. En la cultura de Hallstatt había una preponderancia de los jefes guerreros que eran enterrados en tumbas llamadas principescas con numerosos objetos. Se ha descubierto la existencia de objetos como ámbar y marfil que hace pensar que la cultura de Hallstatt negociaba con pueblos tan lejanos como los africanos o como los pueblos del Báltico. El caballo era un símbolo de poder y de nobleza y por eso, como decimos, muchas espadas que se han encontrado en las tumbas son espadas largas características de la lucha a caballo. Sobre el año 600 se produce una expansión hacia el oeste y ahí es donde entrarán en contacto a través de la colonia griega de Marsella con los pueblos mediterráneos, comerciando como el aceite, el vino y otros productos que resultaban interesantes para los celtas. De hecho, la primera mención que se hace de los celtas históricamente se realiza en el año 517 a.C. y lo realiza el historiador griego Hecateus, que se refiere a ellos como Keltoi. Y aquí se duda si era el nombre de una tribu concreta o si hace referencia a la expresión griega para los altos, considerando la idea de que los celtas eran bastante más altos que los griegos o los romanos. Sobre el año 500 a.C., la cultura de Hallstatt entra en crisis y se produce un desplazamiento hacia el oeste, de manera que posteriormente la cultura se ubicará en la zona de Latén, que está en la orilla norte del lago Neuchâtel en Suiza. De aquí se expandirá por diversos lados, tanto al norte como al oeste, también por la zona de lo que sería luego Hispania, y incluso durante unos años, posiblemente entre el 460 y el 440 a.C., parece que hubo una cohabitación entre las culturas de Latén y la cultura de Hallstatt. Sobre el siglo V a.C. aproximadamente ya se habían extendido los celtas tanto a la zona de Irlanda como a la zona de Hispania, pero aquí se habían mezclado con las poblaciones locales y formaron las culturas celtibérica y gaélica, culturas que son un poco separadas del resto de las culturas celtas. Como hemos dicho, estos son los idiomas célticos llamados célticos Q y esta zona, todo el resto, es los llamados célticos P. Como características de la cultura de Latén podemos decir que hay una mayor tendencia a la guerra más que al comercio. Además, se mostró un retroceso en los niveles de centralización política y desaparecieron las tumbas principescas. Quizá había una mayor igualación social. Y además, al igual que en la cultura de Hallstatt, aunque muchas de las poblaciones relacionadas con la cultura de Latén tenían lenguas celtas, no se puede afirmar que todas tuvieran una lengua celta. ¿Y cómo eran los celtas? Pues una primera cosa que podemos decir es que los celtas eran mucho más evolucionados de lo que normalmente se percibe, en el sentido de que tenían unos arados de hierro capaces de labrar incluso los suelos más complicados. Vivían también en casas rectangulares de madera, entramado, barro y arcilla que estaban bien aisladas para el frío invierno. Además, el cuidado personal era muy importante para ellos, tenían la costumbre de depilarse los pelos del cuerpo, salvo el bigote, que se consideraba como una muestra de valor para los celtas. Y luego, el arte es un arte bastante evolucionado, con patrones normalmente de carácter circular y con elementos muy característicos. Podríamos señalar, por ejemplo, el broche que se ponía en la capa y que es una indicación de estatus, como también muchas veces el torque, que es una cosa que se ponía en el cuello. Como vemos aquí, tenían diseños muy característicos y bastante evolucionados, y luego también utilizaban símbolos. Uno de los símbolos característicos que conocemos todos del mundo celta es el símbolo del triskel. El triskel significa el número 3, que es un número de lo sagrado, lo perfecto para los celtas, y representa el aprendizaje, también representa el pasado, el presente
y el futuro. Una cuestión muy interesante es la de los dioses celtas. Se han descubierto más de 400 dioses celtas. Algunos eran característicos solamente de una tribu. Así, por ejemplo, Secuana era una diosa que era adorada solamente en la desembocadura del río Sena. Pero hay unos ciertos dioses que sí que se suelen repetir, aunque a veces cambian un poco los nombres, en las tribus celtas, y vamos a ver cuáles son. Tenemos a Dagda, que es el padre de los dioses y que se le representa normalmente con un caldero, y Danu es considerada como la madre de los dioses. Aengus es el dios de la juventud, mientras que Epona, que llegó a ser reverenciada por la caballería romana, es la diosa de la equitación. Los caballos eran muy importantes en el mundo celta y eran muy importantes para el poder de la tribu, y por eso era tan importante una diosa de los caballos. Brigid es la diosa de la poesía, de la curación, es una diosa de sanación, básicamente. En cuanto a Lugh, es bastante importante. Se considera como el que es capaz de desarrollar todos los artes y todas las artesanías, y se ha identificado por los romanos con Mercurio, y se identifica también en ocasiones con el dios Loki de los nórdicos. En todo caso, Lugh es importante también en los topónimos, porque de ahí viene Lugdunum, que significa fortaleza de Lugh, de donde viene la expresión, viene la palabra Lión, o viene el nombre de donde viene el nombre de Lión. También de aquí vienen nombres como Lugones en Asturias, y en cuanto a Lugo, por ejemplo, en Galicia se considera que viene o directamente de Lugh o bien de una expresión parecida, Lucus, que es relativa a los bosques quizá dedicados a esta deidad. Eriu era la diosa que era la representación de Irlanda. De hecho, la palabra Irlanda en inglés, Ireland, es en realidad Eriu Land. Así que es la representación de Irlanda. Cernunnos es el dios astado, que aparece con cuernos. Morrigan es la triple diosa de la batalla. Belenus es el dios del sol radiante. Camulos es el dios de la guerra, que se identifica por los romanos con Marte. Y Taranis es el dios del trueno. Pero no nos podemos dejar, por supuesto, a Tutatis, que era aquel por el que juraban los galos de Asteris, que decían por Tutatis. Tutatis era un dios al que se le ofrecían sacrificios humanos. Aquí vemos una representación de cómo un hombre coge a otro hombre más pequeño, quizá a un niño, y lo sumerge, porque los sacrificios a Tutatis normalmente eran por ahogamiento. Y lógicamente no podemos hacer un vídeo de los celtas sin hablar de los famosos druidas. Aquí hay muchas concepciones erróneas. En realidad las funciones que tenían los druidas eran múltiples, eran funciones políticas, funciones de diplomacia, funciones por supuesto de sanación y funciones de educación, pero que los druidas tenían un procedimiento muy complicado para convertirse en druidas. Estaban durante más de 20 años memorizando toda clase de conocimientos, historias, curación, astronomía, adivinación. Lo que no parece que hubiera en ningún caso son las pócimas milagrosas que permitían adquirir una fuerza sobrehumana. Esto no se ha descubierto en los druidas. Una de las funciones fundamentales de los druidas era la de realizar sacrificios humanos. Como hemos visto, a Tutatis se le realizaban los sacrificios ahogando a la víctima, mientras que a Taranis se le realizaba decapitándolos o quemándolos. Según el historiador griego Diodoro, en ocasiones las víctimas también eran sacrificadas con finalidad de adivinación. ¿Y qué festividades tenían los celtas? Las festividades celtas más importantes y que han perdurado hasta nuestros días son básicamente 4. La primera, el Samhain, que es el 31 de octubre, que celebraba el final de la cosecha y el principio del invierno, y que da lugar posteriormente a lo que actualmente se conoce como Halloween. Se considera que se debilitaba la frontera entre los vivos y los muertos. Imbolc, que está relacionado con la diosa Brigid, es el 1 de febrero y celebra la llegada de la primavera. Beltane, el día 1 de mayo, celebra que llega el verano y normalmente se encendían
fuegos. Y Lugnasad, el día 1 de agosto, es cuando empieza la cosecha y trataba de celebrar y agradecer la abundancia del verano y las cosechas. Entre los siglos 4 a 2 a.C., la expansión que se había realizado de la cultura de Latén era muy grande, llegando a zonas tan distintas como Portugal, España o incluso la zona de Ucrania, todas las cuales tienen regiones con el nombre de Galicia. Las regiones que se llaman Galicia hacen referencia al origen galo, que galo, como veremos, es equivalente a celta. Aunque los romanos han presentado a los guerreros celtas como guerreros muy valientes pero bastante desorganizados, sin embargo hay que admitir que hay determinadas cosas que van más allá de eso. El uso de las armas, por ejemplo, teniendo en cuenta que eran bastante buenos en la metalurgia, utilizaban lanzas largas que podían empujar o también podían lanzar, así como también espadas largas que eran muy útiles cuando se utilizaban a caballos. Tenían largos escudos de roble que les servían de protección y parece que fueron de los primeros en utilizar la cota de malla. También tenían un casco con unas protecciones laterales. Y este casco y la armadura impresionaron mucho a los romanos, de tal manera que se dice que tanto el casco que utilizaron los romanos como la armadura que usarían después, incluyendo también las espadas como el propio gladius o la espata, eran de inspiración celta. Aunque conocían las armaduras, el uso de las armaduras estaba normalmente reservado a los nobles y los demás luchaban solamente con una camisa, con pantalones o incluso en ocasiones, bien sea por motivos religiosos o bien por otro lado por motivos de infundir temor a los enemigos, luchaban desnudos, aunque no era una práctica que fuera siempre así. Sin embargo, sí se ha demostrado que en numerosas ocasiones es lo que hacían. Otro elemento importante para los celtas es el carro. El carro lo utilizaban tanto para usar armas arrojadizas como para desplazarse de un lado a otro de la batalla. Una de las características más propias de los celtas era cómo aterrorizaban al enemigo, especialmente cuando los romanos se encontraron con ellos por primera vez. Los aterrorizaban por su manera de realizar danzas de guerra, pegar gritos y utilizar una especie de trompetas de guerra con cabezas de jabalí, además de ser de un tamaño superior normalmente a los romanos. Cuando los celtas instalados en la zona de la actual Francia experimentan un problema de recursos, algunos de ellos van hacia Germania, pero otros intentan ir hacia la zona de más allá de los Alpes, donde sabían que había recursos. Al principio les cuesta atravesar los Alpes, pero finalmente lo consiguen y llegan a extenderse por todo el valle del Po. Aquí fundan, entre otras, la ciudad de Milán, establecida por los galos ínsubros. Y aquí los celtas empiezan a ser conocidos por los romanos como galos. Es lo mismo galos que celtas. Bueno, celtas es el término que se utilizaba por los griegos para todos los pueblos de origen celta, mientras que galos es la referencia que se hace por los romanos a todos aquellos celtas que vivían en la zona de Francia, Bélgica, el oeste de Suiza y las zonas de Países Bajos y Alemania que estaban al oeste del Rin, es decir, a unos celtas determinados. Dentro de esta zona que decimos que habitaban los galos, algunos nombres han subsistido hasta hoy. Por ejemplo, la tribu de los Belgae dieron su nombre a la actual Bélgica y los Parisi dieron su nombre a la ciudad de París. Sobre el año 400 a.C., una nueva tribu gala llamada los Senones atraviesa los Alpes y después de vencer a los umbrios, por aquí, que era un pueblo itálico, se establecen por la zona de la Emilia-Romagna. Aquí los senones van a fundar una ciudad, Senigallia, que va a ser su capital, y van a tener una extensión que va a ir desde Ancona hasta por aquí, más o menos, que está Forlì. Toda esta zona va a estar bajo su influencia. En el año 396 a.C., el romano Marco Furio Camilo toma la ciudad etrusca de Velles y con eso produce una expansión hacia el norte de Roma que entrará en contacto con los galos senones. En el año 391 a.C., los galos senones, comandados por Breno, atacan la provincia etrusca de Siena y concretamente la ciudad de Clusium. Los etruscos, ante el peligro, se ven obligados a pedir ayuda a los romanos, que son sus tradicionales enemigos.
Los romanos no envían fuerzas militares, pero sí que envían a Quinto Fabio y otros de la familia Fabio para mediar, con tan mala suerte de que Quinto Fabio acaba matando a un galo. Los galos solicitan de Roma que los entreguen, pero los romanos solo ofrecen una compensación en metálico y no entregan a los Fabios. Al final, lo único que consiguen es que los galos prometan vengarse de los romanos. Así los galos dejan Clusium y se dirigen al sur hacia Roma. Los galos dirigidos por Breno bajan hacia el sur y los romanos establecen su defensa donde el río Alia se cruza con el río Tíber, pero lo hacen de una manera muy inadecuada, sin elegir un lugar apropiado ni fortificar un campamento o empalizada, formando en orden de combate teniendo a su derecha las elevaciones de los montes Crustumimos. Como resulta que el rival era muy fuerte, los romanos deciden extender la línea para evitar ser rodeados, pero lo que debilitan es el centro. El jefe de los galos no cae en el error de atacar directamente con la posibilidad de ser envuelto y lo que hace es atacar por las alas, desbandando la caballería romana, y cuando está ya el resto del ejército indefenso, entonces les ataca. La victoria es absoluta de los galos y los romanos salen huyendo para refugiarse en Roma. Mientras los galos se dedicaban a despojar los cadáveres, los romanos fueron huyendo hasta refugiarse en el Capitolio, que era la fortaleza de la ciudad, haciendo acopio de armas y víveres. Lo hicieron de una manera tan rauda que dejaron fuera a los ancianos y a aquellas personas que no eran capaces de defenderse para quedar a su suerte abandonados. Se cuenta, sin embargo, que los senadores no huyeron, se quedaron esperando la llegada de los galos, tan quietos que los galos se pensaron que eran estatuas, hasta que uno de los galos acarició la barba del senador Marco Papirio y este golpeó al galo con su bastón, y el galo, después de un primer momento de aturdimiento, acabó matando al senador y se desencadenó una matanza de senadores y del resto de la población y un saqueo de la ciudad. Como el Capitolio era una fortaleza, no era fácil de atacar. Los galos primero intentaron un ataque directo, pero los romanos les dejaron avanzar y cuando estaban cerca les lanzaron toda clase de cosas, poniendo en huida a los galos. Así que los galos decidieron sitiar el Capitolio, rendirlo por hambre, hasta que descubrieron un acceso por una escarpadura. Así que intentaron escoger una noche oscura, se juntaron todos los galos haciendo una especie de torre humana y fueron subiendo sin que les detectaran siquiera los perros con su buen oído. Pero los que sí que se enteraron de lo que estaban haciendo los galos fueron los gansos del templo de Juno, que empezaron a armar un buen lío y consiguieron que se despertara un soldado romano que anteriormente había sido cónsul, llamado Marco Manlio, y corrió a dar la alarma a todos los demás. Empezaron a luchar contra los galos que estaban en la torre, hasta que al final consiguieron que la torre se derrumbara y fracasara el intento de asalto de los galos. Como los romanos estaban ofreciendo algo de resistencia y además los galos empezaban a estar escasos de víveres, lo que hizo Breno es ofrecer a los romanos retirarse a cambio del pago de 500 libras de oro. Los romanos no tuvieron más remedio que aceptar y empezaron a contarlas. Pero en este momento es cuando, como vimos en un short de este canal, los romanos empezaron a quejarse de que las básculas estaban alteradas y que no se pesaban adecuadamente las barras de oro. En ese momento, Breno pronunció las palabras famosas Vae Victis, ay de los perdedores, y echó su espada en la báscula, como diciendo que la medición se hacía a voluntad del vencedor. Pero en ese momento, según se cuenta posteriormente, aunque no está muy claro si esto es una limpieza de imagen posterior de parte de los romanos, llegó Camilo, el que había sido dictador de Roma y encabezaba la resistencia que estaba fuera de Roma y que había empezado por la ciudad de Velles, y allí se niega a ratificar el acuerdo que se había adoptado anteriormente y pronuncia otra frase que también es famosa. Non auro sed ferro recuperanda es patria. No con el oro, sino con el hierro se debe recuperar la patria. Obviamente el saqueo de Roma tuvo muchas repercusiones.
La primera es que los galos se van. Algunos autores romanos dicen que los galos sufrieron una derrota en su retirada, pero esto no parece que esté tan claro. Parece más bien que tenían problemas de abastecimiento, se fueron dispersando. Lo que sí está claro es que Camilo vuelve a Roma y se habla de que es el segundo fundador de la ciudad o el padre de la patria, reconociéndole la función que ha tenido en la lucha contra los galos. Y se produce una reconstrucción de Roma, se purifican los templos y se construyen unas murallas mucho mejores que las que existían anteriormente. También se produce un cambio fundamental en el ejército romano. Se puede decir que el ejército romano se moderniza precisamente después de la derrota de Alia y el saqueo de Roma. Y se produce, por un lado, el abandono del sistema de falange y se pasa al sistema de manípulos, que son más adaptables a las circunstancias concretas de la batalla. Por otro lado, se adopta el sistema del escudo romano, que es un escudo largo y semicilíndrico, y también la espada corta romana o gladius. Pero los galos no pierden el poder, de hecho siguen realizando incursiones y llegan tan lejos como hasta Apulia, en el talón de la bota de Italia. Con la muerte de Alejandro Magno en el año 323 después de Cristo, los galos, que ya habían empezado a extenderse hacia el este por la zona de Panonia, lo que actualmente es Hungría, se atrevieron todavía a ir más abajo hacia la zona primero de Iliria y luego la zona de Tracia y Macedonia. Aquí en el año 298 los galos, dirigidos por el jefe Cimbaules, fueron saqueando hasta que fueron detenidos aquí a los pies de los montes Hemo por los macedonios de Diádocos Casandro. Sin embargo, antes de ser detenidos, crearon un asentamiento llamado Sérdica, que es la actual. Sobre los años 285 a 282 a.C., los romanos expulsaron a los galos de toda la zona del Adriático, así que se aumentó todavía más el exilio, el éxodo de los galos hacia la parte del este. En el año 279, más de 85.000 galos, que incluían también mujeres y niños, ya que eran grupos tribales, se acercan a Macedonia por el norte bajo el liderazgo de un líder llamado Volgios, y allí se enfrentan contra los macedonios, que están dirigidos por Ptolomeo Cerauno. Cerauno no es muy prudente, los dardánidos le ofrecen 20.000 hombres, una tribu que estaba aliada con los macedonios, pero él no los espera y se lanza a la batalla. Era un usurpador que había conseguido 2 años antes el trono, y la batalla es un desastre. Termina con la cabeza de Ptolomeo Ceraunos en una pica y los celtas armando un auténtico desastre por toda la zona de los Balcanes, que se había quedado sin ningún liderazgo. En el año 279 los galos, comandados por Breno, avanzan a la conquista de Grecia y los atenienses encabezan la resistencia griega, y la resistencia griega se va a presentar precisamente en las Termópilas. ¿Por qué en las Termópilas? Pues si miramos el mapa de Grecia, vemos que toda esta zona de aquí son montañas, aquí se estrecha mucho el paso. En aquella época llegaba a ser en el punto más estrecho de entre 15 y 30 metros de anchura. Simplemente era un camino necesario para pasar del norte al sur de Grecia, y era muy favorable para ejércitos que eran más pequeños, para poder luchar contra ejércitos más grandes sin que estos pudieran aprovechar esa ventaja numérica. Tan importante es el paso de las Termópilas que no solamente en el año 480 a.C. se produce la batalla conocidísima en las guerras entre los persas y los griegos, comandados por Leónidas, que aparece en la famosa película de los 300, sino que también en el año 191 a.C., después del suceso que estamos hablando aquí de los galos, habrá una lucha entre los romanos y Antíoco III, e incluso en el año 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, también hay otra batalla en las Termópilas. Los galos intentan hacer lo que hacen todos los invasores, que es atacar directamente, son rechazados, y entonces lo que hacen es que atacan una zona de por aquí que se llama Etolia, de manera que los soldados que estaban con los griegos, que eran etolios, tienen que ir a defender su territorio.
Al final los celtas consiguen encontrar el paso a través de las Termópilas, que curiosamente es el mismo paso que Efialtes había contado a los persas en su momento, pero en este caso los griegos están más preparados y lo que hacen es dejar un destacamento de manera que bloquean ese paso y la mayor parte de sus fuerzas puede huir por mar. Después de superar las Termópilas, Breno lleva a sus galos hacia la ciudad de Delfos, la ciudad sagrada de Apolo. ¿Y por qué va hacia allí? Pues porque se comentaba que había muchas riquezas. Parece ser que aunque las estatuas eran doradas, Breno sabía que en realidad era solamente un baño y que no eran macizas de oro. Sin embargo, se lo oculta a sus tropas. Ahí los delfianos, unidos a otros griegos, vencen a Breno. La derrota de los galos es total, huyen dejando a los más lentos o a los heridos para ser rematados por los griegos y Breno termina, parece ser, suicidándose. Después de la derrota en Delfos, los galos huyen, algunos de ellos se establecen en Tracia. Allí en el año 277 son derrotados por Antígono II Gónatas, fundarán un estado de breve duración y posteriormente desaparecerán. Sin embargo, en el año 281, algunos de los galos son llevados por Nicomedes I a Asia Menor para luchar por el trono de Bitinia y posteriormente se establecen en esta zona llamada Galatia. En esta zona serán derrotados posteriormente por Antíoco I, pero sin embargo se mantienen en esas zonas del centro de Anatolia, alrededor de Ankara, donde darán lugar a la región que se conocerá como Galatia, zona que es precisamente por el nombre de los galos. Cuando San Pablo envía sus epístolas a los gálatas, son precisamente las comunidades cristianas de esta zona de Anatolia, cuyo origen está precisamente en los celtas. Incluso varios siglos después, en el siglo IV, San Jerónimo hablaba de que había pueblos con lenguas celtas en la zona de Galatia. Pero volvamos a la península itálica, porque los celtas no habían dejado en ningún momento de ser una auténtica pesadilla para los itálicos, y en el año 225 diversas tribus celtas, entre las cuales estaban los Gaetae, los Insubres y los Boii, lo que hacen es invadir la zona de Etruria. Y aquí, cuando llegan a Clusium, que está a 3 jornadas a pie de Roma, se dan cuenta de que hay un ejército que les está persiguiendo. Los galos se vuelven para hacer frente a ese ejército y utilizan una estratagema. Hacen que su caballería permanezca visible y con las hogueras encendidas, pero esconden a la infantería preparando trampas para cuando pasen las legiones itálicas. Y así lo hacen y consiguen una victoria muy grande derrotando a este ejército romano. Pero como bien saben otros muchos pueblos, una de las grandes virtudes de los romanos es que eran muy difíciles de derrotar, y cuando derrotabas un ejército venía otro. Así que los romanos lanzan un ejército hacia el norte y los galos, viendo esto, deciden huir hacia el norte. Pero allí se van a encontrar con una sorpresa muy desagradable. Y es que más al norte también hay otro ejército romano, así que los galos se quedan atrapados entre dos fuerzas y va a tener lugar la batalla de Telamón. La batalla de Telamón, los celtas van a intentar disponerse en 2 líneas para enfrentar cada una de las líneas a uno de los ejércitos romanos, pero el resultado va a ser desastroso. Los romanos vencen y 40.000 celtas son aniquilados en Telamón. Después de esta batalla, los romanos se van a extender hacia el norte de Italia. A los romanos les duraría muy poco la paz, porque van a tener en el año 218 la llegada de Aníbal a través de los Alpes, y cuando Aníbal llega hay muchos galos que se unen a él, aunque no todos, porque hay tribus de los galos que se unen a los romanos. Como sabemos, Aníbal vence a los romanos en Trevia en el año 218 a.C., en Trasimeno en el año 217 a.C., aquí al lado del lago Trasimeno, y posteriormente es derrotado en Canas en el año 216 a.C. Cuando es derrotado en Canas, muchos de los que luchan a su lado son galos.
Los romanos retoman el control de toda Italia, incluyendo el norte de Italia, y por el año 191 a.C. ya habían pacificado todas las revueltas de los pueblos galos. En este momento se abren las puertas de la Galia transalpina, la que está más allá de los Alpes, y una manera de acceder a ella es mediante la defensa de esta colonia de los griegos llamada Masalia, que es la actual Marsella. Los romanos ayudan a los griegos ante el ataque de los salvios en el año 154 a.C. y en el año 125 después de Cristo. Y después de este último ataque, dado que los griegos estaban solamente interesados en comerciar, los romanos ofrecen hacerse cargo de la defensa de los territorios cercanos. Como el rey de los salvios huye con otros pueblos galos, al final los romanos lo utilizan como excusa para realizar la invasión de todo el sur de la Galia, que incorporarán a Roma con el nombre de Galia Trasalpina o más tarde Galia Narbonensis. Y en ese momento comienza una época larga de equilibrio y de relativa paz entre los romanos y los galos. Una prueba de la buena relación que hay en ese tiempo entre los romanos y algunos galos es la Federación Celta de Noricum, que está en esta zona al norte de Italia, y que se genera una relación simbiótica en que los celtas de Noricum suministran acero a los romanos para armar a sus legiones y los romanos les dan protección militar. Así, en el año 113 a.C., cuando los cimbrios y los teutones atacan Noricum, los romanos ayudan a sus aliados galos. Pero esta paz entre los romanos y los galos acabaría en el año 59 a.C., cuando fue nombrado cónsul en Roma Julio César, y utilizó su influencia para asegurarse el año siguiente ser nombrado gobernador de la Galia Cisalpina y Trasalpina, cargo que asumió por tanto en el año 58 a.C. El año 58, aprovechando la migración que estaban haciendo los Helvetii, Julio César lanza una campaña contra ellos que es bastante exitosa y después continúa. Parece que en principio no tenía intención de conquistar todas las Galias, pero viendo el éxito de sus campañas y la capacidad que tenía para ir enfrentando unas tribus con otras, pues se va animando cada vez más. En el año 56 a.C. lanza esta campaña aquí por el oeste de Francia. Posteriormente, en el año 55, lanza una campaña más allá del Rin. En el año 54 invade Britania y en el año 52 a.C. lanza la campaña definitiva contra los galos que, liderados por su jefe Vercingetorix, hacen una resistencia feroz. Incluso consiguen una victoria en Gergovia, pero finalmente acabarán siendo derrotados en Alesia. Las consecuencias de la Guerra de las Galias son muy fuertes. Julio César consigue un patrimonio de 40 millones de sestercios. Además, recoge todas sus campañas en el famoso libro Comentario a la Guerra de las Galias. Consigue un ejército que le permitirá asumir el control en Roma. Y el resultado para los galos es absolutamente terrorífico. Un tercio de los galos termina muerto, un tercio termina esclavizado. Después de la derrota de Alesia, comenzaron los cambios que acabarían con el mundo celta. Primero hubo migraciones de pueblos como los dacios, los sármatas, los iraníes o las primeras tribus germánicas que fueron reemplazando a la población celta en muchos lugares. En muchos otros los celtas estaban bajo la influencia romana y ciudades celtas como Condatum, la actual Rennes, Lutecia, la actual París, Lugdunum, la actual Lyon, Mediolanum, la actual Milán, Sérdica, que es la actual Sofía, o Anquira, en ese momento, fueron convertidos en ciudades romanas. Fuera de las ciudades, en el campo, la vida para los celtas continuó siendo parecida durante mucho tiempo. Sin embargo, las castas superiores se romanizaron a un ritmo más alto, aprendieron latín, formaron parte muchas veces de la estructura del ejército romano y posteriormente se convertirían también en senadores.
En cuanto a los dioses y los cultos celtas, fueron respetados durante un tiempo, aunque se produjo una cierta asimilación. Taranis, el dios del trueno, se equiparó con Júpiter, Tutatis se equiparó como dios de la guerra con Marte, y la diosa Epona, que hemos mencionado, fue asumida también por los romanos. Sin embargo, se persiguió a los druidas y en muchas ocasiones se acusó a los druidas de estar detrás de las rebeliones. El año 392 después de Cristo, Teodosio, un creyente cristiano, prohibió los cultos diferentes al cristianismo. Con todo esto se acabaría el mundo celta, pero seguiría en un lugar que no hemos tocado en este vídeo porque le dedicaremos un vídeo particular, una isla brumosa en el norte de Europa llamada Britania. Allí, durante mucho tiempo y hasta nuestros días, se ha mantenido el viejo mundo de los celtas.